Buenas tardes, en este video les vamos a hablar sobre la extracción sólido-líquido. Los integrantes de mi equipo son Ibarra Aldama Gabriela, Ocampo Zárate Sirenia, Robles Garzón Ariadna Vigalí, Sandoval Escobar Luis Ignacio y Trinidad Julio Verónica. Para empezar, ¿qué es la extracción sólido-líquido? La extracción sólido-líquido es una operación unitaria que consiste en la separación de uno o más componentes de un medio sólido, empleando un disolvente apropiado para su extracción y el cual es insoluble en el resto del sólido. Esto quiere decir que solo nuestro compuesto de interés va a ser soluble en dicho disolvente. En cuanto a las aplicaciones de la extracción sólido-líquido, nos puede ayudar a extraer compuestos deseados como lo son aceites o esencias de semillas o cáscaras de fruta respectivamente. Un ejemplo muy común es la elaboración de agua de Jamaica. En esta se lleva a cabo una extracción sólido-líquido, teniendo como inerte a la flor de la Jamaica, como solutos su sabor y color y como disolvente al agua. Ahora bien, cuando se habla de que el soluto de interés es soluble en un solvente determinado, se debe de tomar en cuenta algunos factores que pueden afectar la eficiencia del proceso, como lo es 1. El tipo de solvente a utilizar. 2. La temperatura a la cual se va a realizar el proceso. 3. El tiempo de contacto que va a existir entre el solvente y la materia sólida. 4. El tamaño de partícula del sólido, ya que a mayor superficie de contacto se va a tener un mejor rendimiento. Y por último, la agitación, con la cual disminuimos el tiempo de operación. Los elementos del triángulo rectángulo. Estos son el disolvente, el inerte y el soluto. Asimismo, podemos encontrar el punto F que ubica la composición de la alimentación con respecto al soluto que entra. También podemos trazar la línea de operación a partir del disolvente cuando se habla de una alimentación pura. Sobre esta línea de operación se puede encontrar el punto de mezcla, mientras que la línea de reparto se traza a partir del vértice de los inertes pasando por el punto de mezcla hasta cruzar con la hipotenusa del triángulo. La curva de equilibrio es trazada a partir de los datos obtenidos en tablas o a partir de la ecuación K sobre K más 1, en caso de ser una retención constante. De igual manera, podemos encontrar el caso en el que la curva de equilibrio es trazada desde el vértice del soluto, haciendo referencia a que se puede dar una retención constante de soluto. Los tipos de contacto para la extracción sólido-líquido son el contacto sencillo y el contacto múltiple, que este a su vez se divide en corriente directa y contracorriente. Aquí se encuentran los métodos de McCabe-Smith, Rovenscroft y Ponchon-Savarit. Bueno, ahora les voy a explicar el método por contacto sencillo. Este tipo de extracción, como su nombre le indica, es de las más fáciles, ya que solo se lleva a cabo en una sola etapa. Este tipo de contacto, los flujos de entrada, los cuales son la alimentación representada comúnmente con la letra F y el disolvente representado comúnmente con la letra D, tienen la misma dirección que los flujos de salida, los cuales son flujo superior refiriéndose al extracto y flujo inferior refiriéndose al refinado. En nuestro flujo superior de entrada encontraremos al sólido inerte con nuestro soluto de interés, aunque puede haber ocasiones en las cuales entre una proporción de disolvente. En nuestro flujo inferior de entrada encontraremos a nuestro disolvente, que comúnmente entra puro, pero de igual forma puede haber ocasiones en las que entre en propulsión. En nuestro flujo superior de salida, representado con la letra E, saldrá nuestro compuesto de interés y disolvente. Dichas composiciones serán representadas en el diagrama con la letra Y. El flujo inferior, representado con la letra R, tendremos tres diferentes concentraciones.
En este saldrá nuestro sólido inerte, el cual no reacciona con nuestro disolvente, y en menor proporción una solución retenida, la cual estará compuesta de disolvente más el soluto que no se pudo extraer. Estas composiciones estarán representadas con la letra X en el diagrama. Para este tipo de extracción se utilizará la siguiente notación. En el diagrama, la fase ligera o extracto se indicará con la letra E y su composición con la letra Y. En el caso de la fase pesada o refinado, se ubicará con la letra R y su composición con la letra X. Estas composiciones se representan en fracciones en peso, la cual se puede sacar con la siguiente fórmula. XA es igual a MA sobre M total. Al tratarse de una extracción, solo se pueden encontrar 3 composiciones, las cuales al sumarlas nos darán la masa total, que en algunos casos, dependiendo del flujo que se tome, algunas composiciones podrán valer 0. Este tipo de extracción se puede resolver de dos formas, o bien totalmente algebraico o una combinación de ambos, algebraico y gráfico. Lo que uses dependerá de qué se te facilita a ti. Se empezará explicando el método gráfico para saber las composiciones del extracto y refinado. Bueno, primero se tiene que saber que en el triángulo rectángulo podemos encontrar en los vértices a los componentes puros, en las aristas a una mezcla de 2 componentes y en el centro a los 3 componentes. Para este tipo de triángulo se representan explícitamente la composición del soluto y del disolvente. En el eje de las X podemos encontrar la composición del soluto y en el eje de las Y se puede encontrar la composición del disolvente. Para empezar, se trazará la curva de equilibrio dependiendo de los datos de tu problema. Si se tiene una correlación, se puede aplicar la siguiente fórmula. XK es igual a K sobre K más 1, en donde K representa la cantidad de solución retenida con respecto a la cantidad de inerte. Podemos encontrar 3 tipos de curvas, las cuales pueden ser constante con respecto al soluto de color amarillo, constante con respecto a la solución de color naranja y por último la de retención variable de color azul. Como segundo paso, se trazará la línea de operación. Primero se tiene que marcar el punto de alimentación, para el cual puede haber 2 casos, uno en el que la alimentación entre solo soluto e inerte y otro en el que la alimentación entre con 3 componentes, esto quiere decir soluto, inerte y en menor proporción el disolvente. Si fuese como en el segundo caso, se tendría que subir el punto de la composición del disolvente y si no fuese así, el punto quedaría sobre la línea horizontal. Como tercer paso, se necesita encontrar el punto de mezcla, para el cual se tiene que aplicar la siguiente fórmula. XM del disolvente es igual a F por XD más D por YD sobre F más D. Puedes buscar este punto conforme a las composiciones del disolvente o del soluto, aplicando la misma fórmula. Ya encontrado el punto de mezcla, el cual caerá sobre la línea de operación, se trazará una línea que sale del origen, cruce por el punto de mezcla y se prolongue hasta la hipotenusa, la cual será nuestra línea de reparto. Ya trazada la línea de reparto, se podrá saber las composiciones del extracto y del refinado. En la línea de la hipotenusa encontraremos las composiciones del extracto y en la intersección con la curva de equilibrio encontraremos las composiciones del refinado. Para saber la cantidad de flujo superior e inferior, se tiene que realizar un balance de materia. Después de tener las composiciones de los diferentes flujos, se aplica un balance de materia para saber la cantidad de extracto y refinado que salen. Para esto se tienen 2 fórmulas. La primera nos dice que F más D es igual a la mezcla, la cual es igual al extracto más el refinado. También tenemos E sobre R es igual a XM menos XY sobre YI menos XM. Sustituyendo estas fórmulas nos dan 2 ecuaciones en función de la misma variable, lo cual nos da la pauta para poder igualar las fórmulas.
Al hacer este paso, se nos simplifica, dando como resultado la cantidad de uno de los flujos, y ya por último el resultado se mete en la ecuación inicial para saber el flujo de la otra variable. Para poder resolver este tipo de extracción por el método algebraico se necesita saber que en algún punto de la extracción se llega al equilibrio. Esto quiere decir que las concentraciones del extracto serán las mismas que la disolución retenida que se tiene en el refinado. Con esto se puede realizar una igualdad en las fórmulas, ya que al sumar la cantidad de soluto en el extracto y la cantidad de soluto en la solución retenida del refinado nos dará como resultado la cantidad del soluto que entró al sistema. Es por ello que se igualan ambas ecuaciones. Al igualar estas fórmulas se aplica un poco de álgebra para obtener las dos fórmulas en función de la misma variable, y con ello poder encontrar el valor de una sola variable y así poder sustituir en otra ecuación y así encontrar el valor de la otra variable. En este caso puede ser primero X o Y dependiendo de tu procedimiento. Como paso 2, para saber los flujos de salida, se necesita hacer un balance de materia con las siguientes fórmulas. R1 es igual al inerte más la solución retenida. F más D es igual a la mezcla, la cual es igual al extracto más el refinado, y E1 es igual a M menos R1. Con ello podremos obtener los flujos y poder así aplicar el tercer paso, el cual es saber la composición de dichos flujos con la fórmula que se mencionó al principio, la cual es XA es igual a MA sobre M total. Por último, con estos métodos se puede sacar el porcentaje de soluto extraído con la siguiente fórmula. El porcentaje de soluto es igual a E1 por Y1 del soluto sobre F por XS por 100. Esta fórmula se puede aplicar de igual forma para el método gráfico y algebraico, variando en algunas decimales por la falta de inexactitud a la hora de graficar. Ahora hablaremos del contacto múltiple en corriente directa. Una de las principales características es que es un método gráfico, y al ser un método gráfico, este utiliza un diagrama de triángulo rectángulo. A pesar de ser un método gráfico, también tiene una parte analítica, pues gracias a los datos graficados se pueden obtener ecuaciones que me permitan conocer las corrientes de extracto y de refinado en cada una de las etapas que el problema me solicite. Una de las principales ventajas es que vamos a tener disolvente puro en cada etapa. Lo malo de esto es que debe de entrar poco disolvente, por lo que va a atrapar menos soluto, y así vamos a tener extractos diluidos, es decir, extractos donde haya más cantidad de solvente que de soluto, lo que hace a nuestro proceso menos eficiente. Un dato extra es que en los problemas planteados sobre este tipo de método me darán el número de etapas y generalmente me pedirán encontrar la concentración que se requiere al final de estas. Este es el diagrama que sigue este tipo de método. Si podemos ver, tenemos 3 etapas y todas las fechas van en una misma dirección. Al inicio tenemos la entrada de la alimentación y en cada una de las etapas está el disolvente puro que se está alimentando. Así, en cada una de las etapas tenemos el extracto y el refinado. El extracto y refinado 1 pertenecen a la etapa 1. A su vez, el refinado 1 entra en la etapa 2 como alimentación junto al disolvente puro que debe de entrar. De esta etapa 2 tenemos que salen el extracto 2 y el refinado 2, que este entra como alimentación a la etapa 3 junto con el disolvente puro. Y este va a tener como salida el extracto 3 y el refinado 3. Estos extractos al final se juntan en una línea que salen como un extracto total. Este es un diagrama para cuando tenemos 3 etapas. Así también nos vamos a encontrar con nomenclaturas que vamos a ocupar no solo en este método, sino también en otros métodos que se plantean en el video. Esta nomenclatura nos dice que vamos a utilizar X para hablar de la concentración del refinado y Y para hablar sobre la concentración del extracto. Generalmente la vamos a encontrar expresada así, en donde Y o X puede ser para referirnos a la concentración del extracto o del refinado, como ya se había mencionado aquí. N va a ser el número de etapa de la que me esté hablando y la letra que aparezca por fuera del paréntesis en pequeño
va a decirme si estoy hablando del disolvente o del soluto. Por lo tanto, estaríamos hablando de la concentración del extracto en la etapa N con respecto al disolvente en este caso. Pero ya en ejemplos aplicados, esta N se puede ver expresada con algún número. Como ya había mencionado anteriormente, el tipo de diagrama que utiliza este método es un diagrama de triángulo rectángulo, en donde vamos a tener un eje X y un eje Y. A continuación, voy a dar un ejemplo de cómo se construiría el diagrama en un sistema de dos fases. Para este diagrama vamos a tener en claro que los ejes X y Y van a tener un número máximo de 1, porque estamos trabajando con las concentraciones, y estas solo pueden tomar valores de 0 a 1. Como en este tipo de extracciones tenemos tres componentes que están interactuando, que es el inerte, el disolvente y el soluto, a cada uno se le asigna un punto de este diagrama, siendo D en el eje Y, el disolvente en el eje Y, el soluto en el eje X y el inerte en el punto 0. Para delimitar el triángulo vamos a trazar nuestra hipotenusa, que va a ir desde el punto S hasta el punto D, es decir, desde mi soluto hasta mi disolvente. Posteriormente se debe de trazar un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio se va a trazar con esta ecuación de aquí, y esta ecuación se utiliza a partir de un dato que me da los problemas, que es la solución retenida por kilogramo de inerte. Una vez aplicando la ecuación, el valor que me dé lo vamos a graficar o ubicar en el punto D, en el eje Y, es decir, de los inertes al disolvente. Lo que sigue después es hacer la línea de equilibrio. Para esto vamos a tener tres tipos de líneas de equilibrio. Una que es la línea de equilibrio cuando es una retención variable, que se forma una curva de esta parte. Cuando es una retención constante, con respecto al disolvente es una paralela a la hipotenusa. Y cuando es una retención constante con respecto al soluto, entonces es como de este modo. En este caso vamos a plantear que tenemos una retención constante con respecto al disolvente. Por lo tanto, la línea va a ser paralela a la hipotenusa. Y la trazamos hasta que toque el eje X. Lo que sigue es ubicar la alimentación. Para la alimentación, que sería nuestro punto F en la gráfica, vamos a considerar su concentración de soluto y su concentración de disolvente. Idealmente la concentración de soluto nos la va a brindar el problema, y como no está entrando disolvente en la parte de la alimentación, entonces se ubica en el centro. Por lo tanto, el punto F estaría ubicado sobre la línea del inerte al soluto y podría tomar cualquier punto en X, pero sin subir hacia Y. Entonces, una vez que ubicamos nuestro punto F, vamos a trazar una línea que vaya del punto F al punto D, y esta será nuestra línea de operación. En este caso sería la primera. Esta sería nuestra línea de operación. Ahora, una vez que la trazamos, ya podemos trazar lo que es el punto de mezcla. El punto de mezcla se utiliza tomando el valor de la corriente de alimentación por su concentración en disolvente, más el disolvente que va a entrar a la primera etapa por su concentración de disolvente, que en este caso sería 1. Esto puede cambiar y generalmente se hace 0. Esto sí cambia porque como es 1 multiplicado por lo que me entre de disolvente, entonces ahí sí tendría un valor. Y se le suma lo que serían las entradas, que sería la línea de alimentación más el disolvente. Este punto de mezcla, igual como lo estoy haciendo con respecto a D, se ubica en este eje y se traza una paralela que cruce a la línea de alimentación que cruzamos. En donde cruce esa línea sería mi punto de mezcla 1. A partir de esto se traza otra línea que vaya desde los inertes, que pase por el punto de mezcla y que toca la hipotenusa. Una vez trazada esta línea, es fácil ubicar al extracto y al refinado. El extracto va a ser en donde esa línea toca la hipotenusa, y el refinado va a ser donde esa línea trazada cruce con la línea de equilibrio. Lo que queda ahora es despejar para encontrar los valores
del extracto y del refinado. ¿Cómo vamos a hacer eso? A partir de saber sus concentraciones en X y en Y. Entonces trazamos líneas que indiquen en su valor en X y su valor en Y. Y si se dan cuenta, aquí se cumple la nomenclatura que le decía. Su concentración del extracto en la etapa 1 con respecto al disolvente, la concentración del extracto en la etapa 1 con respecto al soluto, y de igual forma aquí la concentración del refinado en la etapa 1 con respecto al soluto y la concentración del refinado en la etapa 1 con respecto al disolvente. Una vez que ya encontramos estos valores, procedemos a ubicarlos en estas ecuaciones y a partir de ahí encontrar los valores del extracto 1 y del refinado 1. Con eso terminaríamos lo que es la etapa 1 de este sistema que les había planteado, que es de 2 etapas. Entonces, cabe recalcar que el punto de equilibrio es el mismo para todas las etapas, tanto para la primera como si el sistema tuviera 100, la línea de equilibrio siempre va a ser la misma. Entonces, esta se deja así tal cual. Y ahora, para la segunda línea de operación, tendríamos que trazar una línea que vaya desde R1 hasta D, así como lo hicimos de F a D, ahora es de R1 a D, que sería esta línea de acá. Para el punto de mezcla usamos la misma ecuación anterior, pero ahora sustituimos F por R1, que es la entrada a mi etapa 2. Entonces, una vez sustituyendo el valor y encontrando el valor en donde va a estar el punto de mezcla, si se dan cuenta lo estamos haciendo con respecto a D, por lo tanto lo graficamos en este eje. Ubicamos el punto y trazamos una línea que corte a la línea de operación 2 que yo acabo de trazar aquí. En donde corte esta línea de aquí va a ser mi punto de mezcla 2. Y a partir de eso puedo trazar una línea que vaya desde I, que pase por el punto de mezcla 2 y que llegue a la hipotenusa. Y de igual forma que en el caso, que en la diapositiva anterior, cuando toque mi hipotenusa va a ser mi extracto 2, cuando cruce por la línea de equilibrio sería mi refinado 2. Igual, para despejar el extracto y el refinado de esta segunda etapa, tenemos que vamos a encontrar las concentraciones del extracto y del refinado con respecto al disolvente y con respecto al soluto, para posteriormente sustituir esos valores aquí y mediante despejes encontrar los valores que yo requiero. Como ya lo había mencionado antes, en estos problemas puede que me pidan el porcentaje recuperado. Y para calcular este porcentaje vamos a multiplicar la corriente de alimentación por su concentración de soluto y le vamos a restar la corriente del refinado en la última etapa por su concentración de soluto. Esto entre esto mismo, que es la alimentación por su concentración de soluto, y se va a multiplicar por 100, por lo que el resultado obtenido va a estar dentro de un intervalo de 0 a 100 y se va a expresar en porcentaje. Y esto sería todo del método de resolución para problemas de contacto múltiple en corriente directa. Método McCabe-Smith. El método McCabe-Smith es utilizado para extracciones en contracorriente. Este método nos permitirá conocer el número de etapas teóricas necesarias para llevar a cabo una extracción sólido-líquido a partir de las concentraciones de las disoluciones. Algunas características de este método es que es un método analítico, es decir, que no haremos uso de un diagrama triangular para calcular las etapas necesarias. Otra característica es que este método es utilizado para concentraciones bajas. La fórmula que vamos a utilizar para este método es la siguiente. n-1 es igual al logaritmo de x1 menos y2 sobre xn menos ys entre el logaritmo de x1 menos xn sobre y2 menos ys, en donde x1 corresponde a la concentración del refinado en la etapa 1, y2 corresponde a la concentración del extracto en la etapa 2, xn corresponde a la concentración en el refinado de la última etapa, y ys corresponde a la concentración en el disolvente, todo esto con respecto al soluto.
debemos tener en cuenta que después de la primera etapa el flujo del disolvente será constante y que además el extracto y el refinado se encontrarán en equilibrio. Esto nos será de gran ayuda para poder conocer las composiciones en esas etapas que son de interés. Dependiendo de los datos que nos sean proporcionados en el problema, podremos hacer uso de ecuaciones de balance para poder conocer el flujo y así posteriormente poder calcular las concentraciones que nos hagan falta. Una vez teniendo las concentraciones con respecto al soluto en cada etapa que necesitamos, podemos aplicar la fórmula ya antes mencionada para poder así calcular las etapas teóricas necesarias para llevar a cabo la extracción. Contracorriente. Método Rovencrouz. El método Rovencrouz es un método gráfico que nos permite calcular las concentraciones de cada etapa de los flujos de salida. También nos sirve para calcular el número de etapas gráficamente. Este método se puede utilizar para una retención constante y una retención variable, y por lo general se utiliza para las concentraciones altas de soluto en la alimentación. Para este método se muestra el siguiente diagrama, en el cual se encuentra una entrada de alimentación en la que va el sólido inerte y el soluto. Este pocas veces contiene disolvente y también tiene una entrada de disolvente que puede llevar o no soluto, dando así un extracto final que sería E1 y un refinado hasta N etapas que sería Rn. Previo al método gráfico se hace un balance de materia. E1 menos F es igual a Rn menos D, que esto es igual al punto polo o punto de diferencia. Para este método se utiliza el diagrama del triángulo rectángulo. Como primer paso se encuentra el punto de alimentación del sistema, teniendo así la línea de operación. Después se grafica la curva de equilibrio. Posteriormente se calcula el punto Rn asterisco con la siguiente fórmula. Rn asterisco es igual al soluto sobre el soluto más el inerte. A continuación se ubica el punto de mezcla. Después se traza una recta que pasa por el punto Rn asterisco y pasa por el punto de mezcla hasta llegar a la hipotenusa, obteniendo así E1. Ahora prolongaremos una recta que partirá de E1 pasando por el punto de alimentación y otra que surja desde el vértice del disolvente pasando por Rn asterisco. Ambas se prolongarán hasta que se junten y dicho punto se denominará el punto de polo. A continuación se traza una línea que salga de E1 hacia el vértice de los inertes y en donde esta recta corte con la curva de equilibrio se localizará R1. Se traza otra recta partiendo del punto de polo pasando por R1 hasta llegar a la hipotenusa y en donde cruce será el punto E2. Y este proceso se repite hasta llegar a N etapas y lograr que la R sea igual o menor que la Rn asterisco. El método de Ponchon-Savarit es un método gráfico el cual se utiliza para conocer el número de etapas teóricas, la composición de las entradas y salidas o extractos y refinados en una extracción sólido-líquido. A su vez se emplea para sistemas con retención variable y concentraciones bajas de soluto. El gráfico que se utiliza en este método se conoce como diagrama rectangular. En las ordenadas o eje Y se representa la cantidad de inertes sobre la solución retenida y en las abscisas o eje X se representa la cantidad de soluto sobre la solución retenida. El primer paso es graficar la curva de equilibrio, que debe ser en retención variable, cuidando que los valores graficados concuerden con las unidades de X y Y. Después se vectorizan los valores de flujo de entrada y disolvente para ubicarlos en la gráfica con las siguientes ecuaciones.
En caso de que la sustancia a tratar o flujo de entrada no contenga disolvente, la ordenada será igual a la cantidad de inerte sobre soluto y su abscisa valdrá la unidad porque la operación se reduce a soluto sobre soluto, ya que no tiene disolvente en el flujo. Para el caso de las coordenadas del disolvente, si es puro tendrá valor 0 de abscisa y ordenada, ya que no tiene soluto e inerte, por lo que ambas ecuaciones se quedan 0 sobre algún valor, lo cual es igual a 0. Una vez encontrados los puntos para D y F, se traza una línea uniendo ambos puntos, el cual será la línea de operación. Ahora se buscará las coordenadas para encontrar a R en asterisco, el cual se debe considerar que el valor que se le asignará a X al multiplicarlo con M para obtener a Y no debe sobrepasar la curva de equilibrio. Una vez que se ubica el punto, se traza una línea recta del origen hasta ese punto, prolongándola para que toque la curva de equilibrio, y en el punto donde intersecta la línea trazada con la curva de equilibrio es R en asterisco. Posteriormente se ubicará el punto de mezcla con la siguiente ecuación. El valor obtenido para XMS se colocará en el eje X y se trazará una línea vertical hasta tocar con la línea de operación de color verde. Para la línea de reparto se unirán los puntos de R en asterisco con el punto de mezcla y se prolongará hasta que la línea toque el eje X, lo cual nos permite conocer el punto del extracto 1. Posteriormente se trazará una línea del punto de R en asterisco a D y se prolongará hacia abajo. Después se unen los puntos de F a E1 y también se prolongará hasta que ambos intersecten, ubicando así el punto polo. Después se traza una línea vertical del punto E1 hasta tocar con la curva de equilibrio y en esa intersección se encuentra R1. Enseguida se trazará otra línea iniciando en R1 hasta el punto polo, lo cual pasará por el eje X, situando a E2. Y esto se repite hasta que se encuentre que Rn sea mayor o igual a Rn asterisco y con ello se encontrará el número de etapas necesarias para el sistema.